lunes a las 8 de la noche. Vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 1 al 22, si nos permite el día de hoy. Y comenzamos en el versículo 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendiendo a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Sabemos por los estudiosos de la Escritura que los saduceos es una secta que vivía en Israel en el tiempo de Jesús, y no sabemos si al día de hoy continúa, posiblemente sí. Y estas personas, este grupo de personas del pueblo de Israel, no creen en la resurrección. Y ellos, junto con los líderes religiosos, estuvieron muy dispuestos y muy opositores al ministerio, al servicio de Jesucristo. Y ellos incitaron al pueblo para matar a Jesús, y ahora siguen obstruyendo, obstaculizando, deteniendo la predicación del Evangelio. Dentro de el grupo que viene aquí, nos dice que son los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo, es decir, viene la gente más importante del grupo religioso de aquel tiempo. Y ellos estaban muy disgustados, los saduceos, porque se estaba predicando de la resurrección, y los líderes religiosos porque ellos estaban viendo disminuida su influencia religiosa en el pueblo de Israel. No obstante, Pedro y Juan están hablando del Evangelio. De lo primero que hablan es del Evangelio. Algo con lo que nosotros tenemos que empezar con las personas. Yo sé que todas las personas que no conocen de Dios tienen muchas necesidades terrenales. Pero Pedro y Juan están enfocados en lo celestial, están enfocados en la vida eterna, están enfocados en lo más importante. ¿Qué es lo más importante que toda persona tiene que saber? El Evangelio. El Evangelio se nos aclara en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos del 3 al 8, pero más específicamente en los versículos 3 y 4. Vamos a leer primero los Corintios, capítulo 15, solamente los versículos 3 y 4, por favor. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y se apareció a muchos. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, y Dios ya había dicho por medio de los profetas, y estaba escrito. El pueblo de Israel tenía eso por escrito, que vendría un Salvador del pueblo que iba a morir por los pecados del pueblo de Israel y del mundo, que tendría que ser sepultado y resucitado al tercer día. Eso también estaba escrito porque los profetas lo habían dicho. Y después de eso se presentó delante de muchos testigos para que no hubiera ninguna duda de que Él verdaderamente había resucitado. Entonces, Dios nos deja en todas las Escrituras muchos testimonios
muchas pruebas contundentes de que él tenía que encarnarse, tenía que morir, tenía que resucitar. Todo eso ya estaba escrito y todo eso sucedió porque Dios cumple con todas sus promesas, es decir, Dios es fiel. Continuamos en Hechos capítulo 4, versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Anás en ese tiempo era el sumo sacerdote. De acuerdo con los estudiantes de las Escrituras, Caifás era su yerno. Cuando Anás dejó de ser sacerdote, quien le sucedió en el sacerdocio fue su yerno, Caifás. Juan y Alejandro también eran familiares del sumo sacerdote, muy probablemente sobrinos del sumo sacerdote, no sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando Anás dejó el sacerdocio, si Juan y Alejandro hubiesen sido alguno de ellos sus hijos, entonces quien debería seguir con el sacerdocio era Juan o Alejandro, pero no fue así. Fue Caifás su yerno. Por lo tanto, los estudiosos nos dicen que Juan y Alejandro debieron ser sobrinos de Anás. Y entonces viene el sumo sacerdote junto con su familia. Pero interesantemente no vienen tal vez todo el consejo, porque esta es una reunión extraordinaria, una reunión urgente del concilio. Entonces en esta reunión viene el sumo sacerdote con su familia y también con los gobernantes de Jerusalén, los ancianos y los maestros de la ley. En la versión Reina Valera posiblemente van a encontrar que dice los escribas, es decir, los que se dedicaban a corroborar que la escritura estuviera siendo enseñada o fuera la correcta. Y entonces vienen aquí estos líderes del pueblo y líderes religiosos preguntándole a Pedro y a Juan y trayendo un juicio sobre ellos. Lo más probable es que en estos juicios se ponían a las personas al centro y todos los demás estaban alrededor para juzgarlos. Y les preguntan, ¿por qué no? ¿En el nombre de quién? ¿Con el nombre de quién? ¿Con qué poder ustedes hacen esto? Y entonces, ¿qué es la respuesta de Pedro y de Juan? Vamos adelante. Versículo 8, Hechos capítulo 4, versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esto es una declaración bien tremenda. Les dice Pedro, ¿a quiénes? A todos los gobernantes, a los ancianos. El día de hoy se nos procesa por haberle hecho un favor a un inválido, a una persona que no caminaba, que estaba ahí sin poder caminar, un cojo. Y entonces es interesante cómo ellos vienen a culpar a unos hombres por hacerle un favor, por ayudarle, por prestarle un servicio a una persona, y entonces
les dice, quiero que sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual ustedes crucificaron, pero Dios lo resucitó. Es una declaración poderosa. ¿Por qué? Porque independientemente de que ellos hayan enviado a Jesucristo a la cruz, ellos hayan buscado su muerte, finalmente entendemos que nada ni nadie es más grande y más poderoso que Dios. Que Jesucristo venció el poder de la muerte, que Jesucristo venció el poder de las tinieblas, por lo cual la Escritura nos dice, a través de la pluma de Pablo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Jesucristo venció a la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. No hay nada ni nadie que sea más poderoso que Dios. Y entonces dice aquí, Pedro, este hombre está sano gracias a Jesucristo, al cual ustedes crucificaron. ¿Cuál es la intención de Pedro aquí? ¿Culpar a los líderes religiosos de la muerte de Jesucristo? No solamente eso, sino que se den cuenta que son pecadores, pero Pedro ahora no viene y les dice, como ustedes mataron a Jesucristo, se van a ir al infierno. Es bien interesante. Si recordamos el discurso anterior de Pedro, en Hechos 3, ¿qué les dice? Ustedes lo hicieron por ignorancia, igual que esos líderes, ¿se acuerdan? Eso lo vimos hace poco. Y el día de hoy nuevamente les da la oportunidad Dios a través de la voz de Pedro de reconocer su pecado. Les dice, ustedes lo mataron, pero ¿qué? No hay salvación en ningún otro hombre, en ningún otro nombre, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Mediante Él, dice, mediante este nombre podemos ser salvos. Ellos también estaban con la posibilidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios mandó a decir a María, y lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21, lo tenemos ahí. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuevamente recordemos que en griego se decía Jesús, que significa el Señor salva. En hebreo se decía Josué. La pronunciación más o menos al día de hoy, bueno, también en aquel tiempo sería algo así como Yeshua. Yeshua es el Señor salva. Pero lo importante no solamente es decir el nombre de Jesús, pronunciar el nombre de Jesús, sino conocer lo que Jesús hizo en la cruz, conocer quién es Jesús. Eso es lo que nos salva, no solamente repetir el nombre. Pero quisiera que ustedes recordaran lo que vimos hace varias semanas. Hace varias semanas estuvimos estudiando el libro de Lucas, ¿se acuerdan? Y cuando llegamos al capítulo 20, vamos a recordar, solamente lo vamos a leer, pero no vamos a entrar en comentarios porque eso ya lo explicamos antes. Lucas capítulo 20, comenzando en el versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 29? Solamente lo vamos a leer. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le diesen parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Jesús está contando esta parábola. Y también en alguna ocasión nuestro Señor Jesús dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. En Jerusalén fueron muertos casi todos, o si no es que todos los profetas. Aún nuestro Señor Jesús fue muerto en Jerusalén. Qué terrible.
esa ciudad escogida por Dios, es la ciudad que mata a los profetas. Y aquí esta parábola, esta historia que les está contando Jesús, recuerda a los líderes religiosos esto. En Jerusalén habían sido muertos todos los profetas que había mandado el Señor para decirle al pueblo que se arrepintieran de sus pecados. Continúa diciendo Jesús en esta parábola, versículo 13. Entonces pensó el dueño del viñedo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó: Dios no lo quiere. ¿Por qué dirían Dios no lo quiere? Porque dentro de todo entendían que ellos eran esos labradores malvados. Y aquí Jesucristo no solamente estaba enseñando una parábola, estaba profetizando su propia muerte. Le estaba diciendo al pueblo, el dueño del viñedo dijo, mandaré a mi hijo amado. Pero cuando lo vieron los labradores malvados, aquellos que no estaban haciendo la obra, y que cada vez que se les decía, hagan lo correcto, hagan lo correcto, hagan lo correcto, no lo hacían, mataron a todos los mensajeros y ahora también al hijo. Versículo 17. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Los líderes religiosos eran unos cobardes. Querían el poder, no querían hacer la voluntad de Dios. Eran unos cobardes, pero interesantemente le tenían miedo al pueblo, pero no le tenían miedo a Dios. A veces tal vez así pasa en nuestras vidas. Tenemos miedo a las personas, tenemos miedo al que dirán, pero no le tenemos miedo a Dios, cuando verdaderamente a quien más le tenemos que tener miedo es a Dios. Tenemos siempre que estar pensando en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad, no en la demás gente. Nos importan las personas, nos importan los hermanos, pero quien más nos tiene que importar es Dios. Y es interesante porque Pedro está citando unas palabras que dijo Jesús, pero que también anteriormente dijo el salmista. Salmo 118 nos dice esto. Salmo 118, 22, pero también vamos a leer el 23. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Los constructores desechan la piedra angular. La piedra angular es el cimiento. Algo ridículo que un albañil deseche los cimientos y se quede con todo lo demás. O que un mecánico diga voy a desechar el motor y me quedo con lo demás del coche, ¿no? Un coche no puede andar sin motor, una casa no puede estar sin cimiento, pero eso es lo que estaban haciendo los constructores. No obstante, a pesar de que Jesús cita el Salmo 118 en el versículo 22, bueno, cita esta porción de la Escritura, y Pedro también la cita, yo quise que el día de hoy también viéramos el versículo 23. ¿Por qué? Porque dice el salmista, esto ha sido obra del Señor. Aún dentro del plan de Dios, es un plan que nosotros no podemos entender. Es más, ni siquiera ellos lo habían podido entender. Ellos desecharon a Jesús, ellos lo mataron.
Pero ¿qué pasa? Dentro del plan de Dios estaba que Jesucristo fuera muerto por nuestros pecados. Es lo que dice Pablo, porque Él tenía que morir según las Escrituras, porque los profetas se habían dicho que tenía que morir, y tenía que resucitar según las Escrituras. Los profetas habían dicho que tenía que resucitar. Entonces, estas personas malvadas son usadas para la gloria de Dios. Una cosa que nosotros hemos aprendido o tenemos que aprender, que Dios no solamente usa a las personas buenas entre paréntesis porque nadie es bueno, para su obra, para su gloria. También Dios puede ocupar a personas perversas para su gloria. Gracias a estas personas perversas que no buscaban el bien de los demás, que buscaban solamente su propio bien, personas egoístas, personas a las cuales no les interesaba el pueblo, solamente veían su propia vida, su propio beneficio. También esas personas eran usadas por Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para ver las cosas maravillosas y hermosas que iba a hacer Dios, para ver esa maravilla que hacía Dios, que a pesar de que estos constructores desecharon el cimiento, no porque los constructores hayan dejado de lado el cimiento, ese cimiento iba a dejar de ser cimiento. Porque ese cimiento iba a ser ocupado ¿para qué? Para sobre esa piedra edificar la iglesia. Cuando el Señor dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿a quién se refiere? A Él mismo. ¿Quién es la piedra de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es el cimiento de la iglesia? Jesús. Cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refiere a Él mismo. Esa piedra hermosa, ese cimiento maravilloso, es Jesucristo. Y Dios Padre ha hecho eso y nos deja maravillados. ¿Por qué? Porque la obra se va a llevar a cabo con esos constructores o sin ellos, con esos labradores o sin ellos. Es más, esos labradores iban a ser ¿qué? Desechados. Por eso aquí el Señor Jesús dice, todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si la piedra cae sobre ellos o sobre alguien, los hará pedazos. Esa piedra iba a caer sobre esos líderes religiosos y los iba a hacer pedazos. En Mateo capítulo 10 encontramos lo siguiente, Mateo capítulo 10, versículo 17. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Y entonces estos jueces vienen a ser juzgados. Vamos ahora a Hechos capítulo 4. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús.
Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Las personas muchas veces son ciegas. Estos hombres reconocen que Pedro y que Juan habían estado con Jesús. Y cuando vemos esto nos damos cuenta de cómo las personas pueden llegar a ser tan olvidadizas. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos, recordamos? Más de 3 años, casi 3 años y medio. A los primeros que llamó fueron precisamente a Pedro y a Juan, junto con sus hermanos. Ellos estuvieron desde el principio en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Estos líderes religiosos sabían de Jesús, perseguían a Jesús y muy seguramente en más de una ocasión habían visto a Pedro y a Juan estando con Jesús. Y ahora vienen y los están juzgando, pero dicen, ay, oye, estos estaban con Jesús. Su odio era grande hacia Jesús. ¿Por qué? Por celos, por envidia. Porque Jesús era todo lo que ellos no eran y todo lo que no podían ser y todo lo que nunca llegaran a ser. Estos líderes religiosos eran envidiosos de Jesús. ¿Por qué? Porque les quitaba a ellos la gloria, el reconocimiento, el poder. Y ahora vienen Pedro y Juan, ¿y qué es lo que están haciendo? También le están quitando la gloria a estos líderes religiosos. Y entonces estos líderes religiosos ya no están brillando en sociedad. Porque Pedro y Juan los están opacando. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Buscan cómo deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque a estos líderes religiosos no les interesa Dios, no les interesa la obra de Dios, no les interesa la gloria de Dios, sino que su propia gloria, su reconocimiento, que ellos estén bien. Y aquí vemos que Pedro y Juan sanan a un hombre y dicen, no vemos cómo alegar ante este evento, ante este suceso, pero ¿qué acaso no Juan nos dice que la cantidad de milagros que hizo nuestro Señor Jesús es tal que superaba la cantidad de libros que había en ese momento? Y todas las personas que sanó Jesús eran un montón, y había también un montón de hechos evidentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Estaban ciegos. Pasan días, ven a Jesucristo morir en esa cruz, lo ven sepultado, lo ven resucitar, saben de eso y siguen ciegos. Ahora ven a un milagro y siguen ciegos. ¿Por qué? Otra vez, porque el orgullo nos puede cegar. Porque el orgullo nos impide buscar la gloria de Dios y nos lleva a buscar nuestra propia gloria. ¿Cómo es que estos hombres, Pedro y Juan, saben de las Escrituras si nunca los hemos visto en las escuelas a las que nosotros asistimos, que son las escuelas de los maestros de la ley? Y saben de Dios y saben de la Escritura. Se juntaban con Jesús. Versículo 17 en adelante. Pero para evitar en que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído.
La pregunta que hacen Pedro y Juan a los líderes religiosos también es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿A quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Quién es más importante para mí en esta vida? ¿Dios o los hombres? ¿A quién serviremos? El Espíritu del Señor les da la fuerza. Les dijo nuestro Señor Jesús, cuando ustedes se presenten, porque los van a llevar a los tribunales y los van a juzgar y los van a perseguir, no tengan temor de que van a hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios les va a dar la fuerza, les va a dar el poder, les va a dar el ánimo, les va a dar las palabras. Y eso es lo que ahora está sucediendo. Lo que Jesús mismo profetiza sucede. Jesús dice, estos labradores malvados van a matar al hijo del dueño, lo matarán. El Señor Jesús les dice, los van a llevar ante los tribunales, ya están llevándolos ante los tribunales. El Señor Jesús cuando llama a Pedro y a Juan les dice, vengan, ustedes no serán pescadores de pescado, sino pescadores de hombres. Y ahora vemos cómo de una manera maravillosa 5,000 personas en 2 discursos son convertidas al Señor. ¡Qué cosa tan hermosa! Tenemos entonces que meditar, no hay cosa peor que hacer caso a los hombres antes que hacer caso a Dios. Versículo 21, 22. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. En 40 años, esta persona, no sabemos si desde que nació, seguramente no cuando nació, pero era un niño que nació enfermo, que nació cojo. Y a cierta edad, no sabemos a qué edad, la Biblia nos dice, tal vez a los 5, no creo que a los 5, tal vez a los 10, 12, 15 años, no sé. Este hombre fue llevado al templo y estaba en la puerta pidiendo ayuda, pidiendo limosna. Y estuvo tal vez 30 años de su vida a la puerta del templo pidiendo limosna, y ahora, después de tal vez 30 años, 20 años, no lo sabemos, pero muchos años, una persona que era conocida de todos había sido sanada. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Pedro y Juan no se atribuyen el milagro, sino que dicen, Jesucristo lo sanó, Jesucristo lo levantó. Era evidente que esta persona estaba mal de los pies porque siempre estaba ahí, porque era el cojito que todo el pueblo conocía, que estaba ahí en la puerta del templo. Era un hombre ya de 40 años. Más o menos de la edad de varios de los adultos que nos reunimos en esta iglesia. Estamos alrededor de los 40, varios. Tenía la edad de más o menos muchos de la misma edad que tenemos muchos de aquí. Y entonces a esos 40 años Jesús le da la oportunidad de volver a caminar. Un milagro evidente. Los amenazan, pero finalmente los dejan ir. ¿Por qué? No porque ellos los hubieran querido dejar ir, sino solamente por la gente. Nuevamente, líderes cobardes. Líderes cobardes. Líderes cobardes que le tienen más miedo a la gente que a Dios. Y esperaban que Pedro y Juan actuaran de la misma manera, que tuvieran miedo a la gente, que les tuvieran miedo a ellos. Nos regresamos a la pregunta que hace Pedro. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez que obedecer a Dios? Nosotros tenemos que obedecer a Dios. No importa que nos amenacen, no importa lo que pase, porque ya nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, nos dijo, no tenemos que tener miedo de lo que ustedes nos amenacen.
no nos tenemos que tener miedo de lo que ustedes nos digan, porque nuestro Señor Jesús, mientras estaba en esta tierra, nos dijo: no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. A quien deben tener temor es aquel que puede destruir su alma y el cuerpo en el infierno. Y nosotros, Pedro y Juan, le tenemos miedo a esa persona que nos puede matar al infierno. No a ustedes. Ustedes nos matan, pero después de eso no nos pueden hacer nada. Estamos en las manos de Dios hoy y eternamente para siempre. Así es que ya que hemos escuchado este mensaje, y ya que el día de hoy estamos en esta reflexión, creo que queda muy bien con lo que nosotros hacemos cada semana, que es recordar de una manera especial el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros en la cruz. Pero perdón que los ya les dije que no me ayudaran, pero un poquito antes quisiera que recordáramos lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, porque el día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Pero Pablo nos dice lo siguiente, 1 Corintios 11, 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay gente entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El Señor Jesús fue muerto y resucitado por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una esperanza de vida eterna. Y nosotros el día de hoy, algo que vamos a hacer es pensar, analizar, examinarnos. Tenemos que entender que cada vez que nosotros, en nuestro caso una vez al mes, comemos y bebemos este pan, estamos diciendo que Cristo murió en la cruz por nosotros, es lo que estamos diciendo. Nosotros estamos recordando que Él puso su cuerpo por nosotros, puso su sangre por nosotros. Decimos: Señor, yo creo que este pan que representa tu cuerpo fue entregado por mí, que esta sangre fue derramada por el perdón de mis pecados. Tengo que entender esto. Y no solo eso, tengo que comerlo de una manera digna. Porque si yo lo como viviendo con pecado, entonces yo soy culpable de pecar en contra del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Eso también nos lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Que cada vez que nosotros pecamos voluntariamente, estamos pisoteando el cuerpo de Cristo y estamos tomando la sangre de Jesucristo como algo inmundo, como una cochina, como una porquería, lo cual no es. Entonces, dignamente tenemos que comer este pan y beber esta sangre. Y para poder comerla y beberla de una manera digna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pablo nos lo dice en este pasaje, llegando al versículo 28. Nos tenemos que examinarnos antes de comer el pan. Tenemos que examinarnos: Señor, ¿qué he estado haciendo que te ofende? Señor, ¿qué he estado haciendo? Y hoy que escuché esta parte de tu escritura, esta meditación, he buscado mi gloria antes que tu gloria. Le he servido al enemigo tuyo antes que servirte a ti. He procurado callar a aquellos que hablan de ti. O he animado
me he animado y he animado a otros para que hablen de ti, para que te den gloria. Señor, tal vez muchas veces no lo he hecho, pero el Señor nos dice en la carta de Juan, Señor, hermanos, si alguno de nosotros ha pecado, confesémosle al Señor ese pecado, porque Él nos promete que nos va a perdonar. Es más, ya nos perdonó. Lo que tenemos que recordar es ese perdón que hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Señor, no queremos estar débiles. No queremos estar enfermos. ¿Enfermos de qué? De pecado. Ni tampoco enfermos físicamente. Queremos estar fuertes. Por eso comienza el versículo 20, en el versículo 28 dice, examínense a ustedes mismos. Y más adelante, en el versículo 31 dice, si nos examinamos, no se nos va a juzgar. Nos examinamos y ¿qué encontramos? Pecado. Y una vez que nosotros encontramos pecado, ¿qué es lo que nos dice el Señor? El Señor va a decir, es cierto, ya te examinaste, ya te diste cuenta que eres pecador. Entonces ahora te voy a disciplinar, te voy a mostrar el camino correcto. ¿Para qué? Para que tú no seas condenado con el mundo. Qué bueno que te has dado cuenta que eres un pecador. Qué bueno que te examinaste en esta noche y reconociste tu pecado. Porque de esa manera no vas a ser condenado con el mundo, porque eso es lo que Dios te promete a ti y me promete a mí. No seremos condenados con el mundo. Sí somos juzgados, no condenados. La Biblia no dice que no hay ningún juicio contra los que creen. Dice, no hay ninguna condenación, que no es lo mismo. Dios nos juzga cada día. Cada día somos juzgados por el Señor para saber si estamos haciendo lo bueno o lo malo. Pero también tú y yo nos tenemos que juzgar cada vez que venimos aquí delante del Señor, cada vez que vamos a tomar la cena, no para no tomarla, sino para tomarla dignamente. El Señor quiere que tú y yo tomemos esta cena de una manera digna. Por eso, mi hermano, el día de hoy te invito, mi hermana, mi hermano, muy amado, júzgate, examínate. Señor, ve si en mi corazón hay camino de perversidad para que sea convertido en ti. Vamos a orar, acompáñenme en esta oración y júzgate a ti mismo. Acompáñame en esta oración después de unos segunditos que te voy a dar para que te juzgues, para que el Señor te discipline desde ahora en tu mente y en tu corazón. Unos segundos para que te juzgues, para que te examines, para que te pongas en cuentas con Dios. Oh bendito Señor, en esta noche te reconozco delante de ti mis pecados, mis maldades, pues en pecado me concibió mi madre y en pecado todavía he seguido, Señor. Perdóname, amado Padre, porque en muchas ocasiones no he buscado tu gloria, no he buscado tu honra, no he buscado tu alabanza. Perdóname, Señor, porque muchas veces he sido negligente para hablar de ti ante las personas. Y perdóname, Señor, porque tal vez en muchas ocasiones
he obedecido más a los hombres que a ti, y he tenido más temor de los hombres que de ti. Señor, perdóname porque te he fallado, porque no he compartido tu evangelio lo suficiente, porque no he sido lo suficientemente valiente, lo suficiente esforzado. Perdón, Padre, porque no he hecho el bien que debía hacer a muchas personas en necesidad, porque teniendo el poder de tu evangelio no lo he ocupado, porque había muchas, y hay todavía muchas personas en necesidad, así como ese hombre cojo, al cual no le he dado esa palabra de ánimo, de aliento, esa palabra de vida eterna. Te suplico, por favor, Dios Todopoderoso, que me limpies de mis rebeliones, de mis perversiones. Señor, te suplico que perdones a este tu pueblo, pecador. Señor, ayúdame a no ser negligente y no pecar, a no pedir por cada uno de ellos y por mí. Y Señor, ya que sabemos y estamos conscientes que tu Hijo Jesucristo precisamente por eso vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, el Señor salva. Porque tú mandaste a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, para que nos salvara de los pecados. Señor, te damos gracias porque sabemos que a través de Él tenemos salvación de tu ira, salvación de la muerte y salvación de ser gobernados e influenciados por Satanás para solamente pensar en nosotros, en nuestra gloria y no en la tuya. Perdón, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y ya que nos hemos examinado y nos hemos declarado culpables y hemos declarado al Señor justo, porque solamente Él es justo, ahora sí estamos dignos para poder recibir este cuerpo y esta sangre del Señor. Por eso Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes y lo mismo que les he estado animando mes con mes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y dio gracias. Así pues vamos a dar gracias por este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Amado Dios, te damos gracias por el cuerpo de Jesucristo que fue lacerado, lastimado, golpeado, ultrajado, despreciado por los hombres. Te damos gracias, amado Dios, por este cuerpo hermoso y maravilloso de Jesucristo, dado por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de este cuerpo somos perdonados. Bendice, por favor, este pan que nos recuerda tu cuerpo, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, Señor Jesús, por el cuerpo dado por mí, por mis hermanos. Gracias porque diste este cuerpo por cada pecador en esta tierra. Bendito y alabado seas porque tu amor es grande, profundo, inmenso. Gracias, Señor. Así el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto para acordarse de mí. Comamos el pan. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa
Y por supuesto también dio gracias por la copa, así es que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amadísimo Dios, te damos muchísimas gracias por cada gota derramada de tu Hijo Jesucristo. No solamente en la cruz, sino aún antes de llegar a la cruz. Por esa sangre derramada desde el día en que fue capturado, apresado. Señor, gracias por esa sangre preciosa y hermosa y por este nuevo pacto que tú nos das. Este pacto de salvación, este pacto de liberación. Gracias, Señor, por esta sangre hermosa y preciosa, a través de la cual tú borras nuestros pecados y nos limpias de toda maldad. Bendito y alabado sea, Señor, porque ahora no solamente hemos sido lavados con agua, sino también con la sangre preciosa de Dios Jesucristo. Esa sangre que inmerecidamente hemos recibido porque no merecíamos nada de eso, pero tú nos lo has dado, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Tomó entonces la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Bebamos. Porque cada vez que ustedes comen y beben este pan, que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, decimos, proclamamos que tú has muerto por nuestros pecados. Gracias, Padre, gracias porque mandaste a Jesucristo para por nuestros pecados. Gracias, Señor. Porque sabemos que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Gracias, porque en tu misericordia has abierto nuestra mente y nuestro corazón para entender esto que no todo el mundo puede aceptar. ¿Por qué? Porque para el mundo es locura, pero para nosotros es salvación. Ahora, ya que estamos bien alegres y bien gozosos, porque es un sentimiento hermoso. Por un lado nos llena de tristeza saber que Jesucristo murió en esa cruz siendo aún pecador. Pero también sabemos que de la misma manera en la que los discípulos recibieron poder, ¿por qué? Porque recibieron al Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Sabemos que ahora tú y yo estamos ceñidos de poder. Cuando algo está ceñido, quiere decir que está bien apretadito, bien ajustado. Entonces, el poder de Dios, que es Dios mismo, que es su Espíritu de Dios, Dios nos da su poder, nos ciñe de poder, nos da un poder apretadito, ajustadito. Por eso le damos a Él la gloria que los saduceos no le quisieron dar, la gloria que los líderes religiosos no le quisieron dar, porque buscaban su gloria, no la de Dios. Pero nosotros sí le queremos dar la gloria y queremos que toda lengua, toda tribu, toda nación confiese a Dios, confiese a Jesús y le dé la gloria. Así que yo te invito a que te pongas de pie y junto conmigo le demos la gloria a nuestro Dios.